Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 19 de mayo y el día viene con tormentas en el norte, pero sol y calor de centro a sur. Así que nos toca, a los que estamos aquí en Madrid, pues disfrutar de un día primaveral tirando a verano. Bueno, ya era hora. Lunes que arranca con varias cosas. Esa rebaja de calificación crediticia realizada el viernes por parte de Moody's, el efecto que puede tener hoy en las bolsas que están abiertas. Parece que eso puede pesar sobre el ánimo de los mercados. Unos mercados que están a los datos macro hoy importantes, ventas minoristas en China y también a los aranceles. JD Vance se ha reunido este domingo con von der Leyen y también con Meloni en Roma. Las tres partes intentan limar asperezas en la guerra comercial. Vance dice que tiene voluntad de resolver las disputas, pero admite que hay algunos desacuerdos. No será un hueso fácil de roer, pero parece que hay ganas de entendimiento entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y Europa. La música suena bien y podría ser un nuevo motor para las bolsas. Unos mercados que se están apoyando en el reciente acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir temporalmente los aranceles bilaterales y también en esos acuerdos alcanzados por Trump en Oriente Medio. Los inversores ven ahora como Wall Street se encuentra pegado a los máximos del año, aquellos que alcanzó justo antes de la aparición de DeepSeek. El punto de incertidumbre máxima parece que ha pasado y el riesgo de recesión mundial está disminuyendo. Ahora gana enteros un fuerte rebote en las bolsas. Incluso hay quienes hablan de desmadre. Pero ojo, los extremos no son buenos. Ni lo fue el pesimismo excesivo del Día de la Liberación, aquel 2 de abril, ni lo es ahora el optimismo desmesurado por esa tregua arancelaria. La bolsa española está en zonas de Lehman, sí, de Lehman Brothers, hace 17 años, los 14.000 puntos. Uno de los apoyos ha sido resultados empresariales. A nivel global, de media, las compañías han reportado unos ingresos prácticamente en línea con las expectativas, pero un 6% por encima de lo que los analistas esperaban en cuanto a beneficio neto. Según datos de Bloomberg, esto supone unas ventas un 2,7% superiores a las del mismo periodo del año pasado y unas ganancias un 8% por debajo. Así que mercados que están a Moody's, a los aranceles, a los datos macroeconómicos y a los resultados empresariales, unos mercados que han subido mucho, muy rápido en las últimas 3-4 semanas. Veremos si toca tomar aliento o, bueno, hacer una paradita, ya veremos. Aquí en casa, varias cositas. Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, va a lanzar el plan ICEX, elaborado por las comunidades autónomas en materia de internacionalización para dar apoyo a las empresas españolas a la búsqueda de nuevos mercados o al establecimiento del mercado americano ante el impacto de los aranceles. Y mañana, se lo acabamos de contar, va a arrancar ese gran evento de los data centers europeo. Se celebra en Madrid, se va a hablar de consumo de energía, de atracción de capital, de regiones con alto potencial como por ejemplo Aragón, Madrid y de apagón, claro, del gran apagón también. Y bueno, en el ámbito internacional, tres cositas. Este fin de semana trascendía que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, padece un agresivo cáncer de próstata con metástasis en los huesos. El anuncio ha conmocionado a Estados Unidos y ha recibido Biden una oleada de apoyos, entre ellos de su rival político Donald Trump. También el expresidente Barack Obama y la ex vicepresidenta Kamala Harris le han mandado su apoyo y su cariño. Y bueno, este fin de semana ha sido intenso aquí en Europa porque ha habido 3 elecciones, Polonia, Rumanía y Portugal. En las 3 se impone el europeísmo, se frenan los discursos más extremistas y la izquierda sufre un duro golpe. Este podría ser el resumen de esas 3 elecciones, esas 3 citas con las urnas. En Polonia, bueno, todavía queda una segunda vuelta, pero ha quedado primero el candidato centrista. En Rumanía la participación
participación bárbara, en máximos del 65% de la población. Ha ganado un europeísta moderado y centrista. Y en Portugal la participación ha quedado en el 48%. Los partidos tradicionales no terminan de levantar cabeza y vuelve a ganar el conservador Montenegro. Ojo, porque los socialistas están bajo mínimos, la izquierda está bajo mínimos en todos sus feudos, incluso en el sur de Portugal. Bueno, así viene el día, calentito, ¿no? Pues nada, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Arrancamos esta segunda hora de Capital Intereconomía con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas para este año y el que viene. Estimaciones que vamos a conocer esta mañana para la Unión Europea, la Eurozona y cada uno de sus Estados miembros, y que estarán marcadas por el posible impacto de los aranceles de Estados Unidos, de los que hablaban ayer en Roma el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con la confianza de llegar a un acuerdo en la negociación entre las partes. Europa es un aliado importante de Estados Unidos. Cada uno de los países europeos es un aliado importante de Estados Unidos, pero por supuesto tenemos algunos desacuerdos, como a veces ocurre entre amigos en temas como el comercio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpos, se reúne hoy con las comunidades autónomas para avanzar en la respuesta a los aranceles de Estados Unidos. El motivo del encuentro es el lanzamiento del conocido como Plan de Actuación en materia de internacionalización y búsqueda de nuevos mercados, un programa que el Gobierno espera que ayude a las empresas españolas a paliar el efecto de los aranceles. Y daremos otro paso más. Venimos ya en las últimas semanas definiendo un plan de actuación en materia de internacionalización, de apoyo precisamente a la búsqueda de nuevos mercados o al establecimiento del mercado norteamericano en nuestras empresas. Pues el lunes lo lanzaremos, como digo, en conjunción con las comunidades autónomas. Un trabajo conjunto que esperamos que pueda servir de nuevo a ayudar a las empresas en aquello que más lo necesitan, que es paliar el efecto de estos aranceles. Las bolsas comienzan la semana con caídas tras la rebaja de la calificación de Moody's al rating de Estados Unidos. La agencia de calificación recortaba ese rating debido al incremento de la deuda gubernamental y el pago de intereses en la última década, aunque eso sí, Moody's mejora sus perspectivas de negativas a estables. Desde el gobierno estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quita importancia a esta rebaja y apuesta por el crecimiento económico del país. Antes que nada, creo que Moody's es un indicador rezagado. Creo que eso es lo que todos piensan de las agencias de crédito. Larry Summers y yo no estamos de acuerdo en todo, pero él dijo eso cuando rebajaron la calificación de Estados Unidos en 2011, así que es un indicador rezagado. Y tal como dijo Sam Duffy, con nuestro sistema de control de tráfico aéreo, no llegamos hasta aquí en los últimos 100 días. Tras esta rebaja de calificación, las bolsas están bajando esta mañana, sobre todo los futuros estadounidenses, que vienen con recortes de en torno al 1%. Y ojo al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años, que ha superado el 5% y está en su nivel más alto desde octubre de 2023. Futuros en Europa que también bajan, aunque de manera mucho más moderada. De hecho, el futuro del Eurostoxx 50 se ha dado ya la vuelta y está cotizando con una subida del 0,05%. Bolsas asiáticas también ahora mismo en signo mixto, porque tenemos en positivo al Hansen de Hong Kong y a la bolsa de Shanghái, cayendo todavía el Kospi, un 1%, recortes también para el Nikkei de Tokio del 0,6%. El euro empieza la semana por debajo del nivel de $1,12, 1,1193. En el mercado de materias primas sube más de un 1% el precio del oro. En el mercado petrolero tenemos recortes un día más para los futuros del West Texas y del Brent, bajando ahora mismo algo más de medio punto porcentual. La aerolínea irlandesa Ryanair mejora sus ingresos un 4% en su ejercicio fiscal. Hasta los 13.950 millones de euros. Sin embargo, en ese periodo reduce sus beneficios un 16%. Esta semana vamos a conocer también cuentas de otras compañías como Vodafone o Ralph Lauren y también las de Home Depot, después de que su rival Walmart anunciara la semana pasada que va a subir los precios de los aranceles, los precios por culpa de los aranceles, lo que le ha valido las críticas de Donald Trump, que cree que la empresa debería asumir ese incremento de costes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará hoy por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin. Y posteriormente va a mantener conversaciones telefónicas con Zelensky y con líderes de la OTAN en un intento de desbloquear las negociaciones de paz
con la esperanza de alcanzar un alto en fuego en la guerra de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantaba además que la intención de Trump es verse cuanto antes de forma presencial con Putin. Ciertamente hicimos la oferta, el presidente ya la hizo públicamente. Organizar ese tipo de reunión requeriría un poco más de trabajo, así que no puedo decir que se esté planeando ahora mismo en cuanto a elegir un lugar y una fecha, pero el presidente quiere hacerlo lo antes posible. Creo que la parte rusa también ha expresado su disposición, así que ahora solo es cuestión de reunirlos a todos y decidir dónde y cuándo se celebrará esa reunión y de qué tratará. El primer ministro británico Keir Starmer acoge la primera cumbre entre Reino Unido y la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se van a reunir hoy en Londres con el primer ministro británico para concretar los detalles del esperado pacto de defensa y seguridad entre ambas partes. También van a discutir el futuro restablecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit. Y el conservador Luis Montenegro gana las elecciones en Portugal. Al gobierno y al primer ministro les corresponderá ejecutar el programa que fue presentado, cumplir los compromisos que fueron asumidos y estar a la altura de la confianza reforzada que recibieron de los electores. Alianza Democrática obtiene el 35% de los votos, seguido por la derecha de Chega, mientras que los socialistas se hunden en Portugal y alcanzan su peor resultado en 38 años. Elecciones ayer también en Rumanía, con victoria para el candidato pro-europeo Nicu Sordán, que se imponía en la segunda vuelta al candidato prorruso. Y para terminar, Israel vuelve a permitir desde este lunes la entrada de ayuda monetaria en Gaza. Según el comunicado emitido por el gobierno de Benjamin Netanyahu, no se trata de una apertura total y solo algunos camiones podrán acceder. Israel reconoce en su comunicado que esta decisión responde a razones estrictamente operativas, impedir que la falta total de suministros comprometa el desarrollo de su ofensiva militar israelí para derrotar a Hamás. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Te has planteado alguna vez que pasamos en casa más del 60% de nuestro tiempo vital? Tener tu vivienda en las mejores condiciones posibles siempre es una inversión rentable, y no solo por tu salud física y mental, sino por el valor que damos a nuestro patrimonio. En redecoratucasa.com estamos cerrando las últimas obras del año y por ello te ofrecemos hasta el 31 de mayo una reforma integral de un piso de 80 metros cuadrados, incluyendo la cocina completa de 10 metros cuadrados con electrodomésticos en calidad premium por 79.800 euros y en tan solo 8 semanas de obra. Sí, has oído bien. Reforma integral de tu vivienda y de tu cocina en tan solo 8 semanas. Visita redecoratucasa.com y descubre todo lo que pueden hacer por ti y empieza el nuevo curso escolar con una nueva casa y una nueva ilusión. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Y 15 minutos de la mañana, es lunes 19 ya de mayo. Arranca nuestro tiempo de tertulia, este espacio de análisis y de reflexión. Y me acompaña Ralph Elder. Ralph, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Bueno, te voy a hacer la ola, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevo yo persiguiéndote? Me gusta ser el interesante. Ay, me encanta. Oye, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido? Bueno, como te dije antes, fuimos a comprar zapatos para el peque. 11 años, 44 de pie. 1,85. Bueno, es que tú eres muy grande. Sí, bueno, intentamos. Y te superará, ¿no? La sangre escocesa, es que siempre sale. Me encanta. Ralph Elder es Managing Director para Iberia y LATAM de Buy New York Mellon. Investment Buy, ¿cómo lo dices? Siempre me lío con vosotros. Bueno, eso es BNY Investments o Bank of New York. Vale. Bueno, me acompaña Pilar García Germán. Pilar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal tu fin de semana? El mío más tranquilo, primeras comuniones, niños, buen tiempo, ¿sí? Por fin. Bueno, tranquilo y comuniones no. Sí, pero no ha sido mía. Vale. Sobrina, entonces sobrina, te has dejado llevar, ¿no? Sí. Ay, qué gusto, me ha puesto. Me encanta. Bueno, Pilar García Germán es directora asociada de ventas en Fidelity. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Estás viendo lo que te va a llegar dentro de nada. Sí, yo de momento más pequeñitos, porque claro, la niña tiene 3 años y medio, el niño un poquito más de 1 año, pero vamos, muy divertido, porque está empezando a caminar ya. Vale, moldeables de momento. Bueno, la niña es un terremoto. Salió la madre y le contaba antes a Ralph y le dices, no metas los pies debajo de la alfombra, hasta la rodilla. Bueno, qué divertido. Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invesco y me acompaña Mariano Gerenstein. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú qué tal? Bien. Sí. Los tuyos ya mayores volaron. Bueno, de hecho este año en las próximas semanas, meses, tengo 2 graduaciones. Bueno. La mayor termina en la universidad en Leeds, en Inglaterra. Y el más pequeño termina el bachillerato aquí en Madrid, así que estamos de graduaciones comprando zapatos no tan grandes como 44, te imaginarás que con mi altura muy altos no pueden salir, pero sí estamos de trajes y vestidos. Bueno, hemos tenido aquí un poco de todo, ¿no? Sí. Bueno, os veo en forma, ¿no? Con las pilas cargadas y bueno, para afrontar los mercados. Hoy estaba viendo que las bolsas vienen en rojo y el bono americano a 30 años ha tocado el 5%. Justo el viernes, Moody's rebajó la calificación crediticia, el rating de Estados Unidos. ¿Cómo estáis viendo los mercados? ¿Os preocupa, os inquieta que el bono americano haya tocado el 5%? Porque yo a principios de año me decía, ojo, que aquí tenemos algo que vigilar muy de cerca. Mariano, ¿vosotros cómo estáis viendo los mercados y estas señales? A ver, la realidad es que estamos ante un escenario de una volatilidad absoluta en la cual, más que volatilidad de mercados, o la volatilidad de mercados es la consecuencia de unas volatilidades políticas y de una política arancelaria que cuesta entender por parte de los Estados Unidos. No se sabe si es un tema de estrategia o es un tema de impulso, con lo cual es extremadamente difícil tomar decisiones ante este tipo de situaciones. Por el otro lado, y siendo la parte de tipos, los bancos centrales, a diferencia de lo que puede ser una crisis económica, como fue en el 2008, el 2011-12, o una crisis del COVID, los bancos centrales, en este caso, con decisiones políticas, les cuesta más tomar decisiones. Entonces, no pueden estar tomando decisiones en funciones de los impulsos políticos o de los cambios de posición que tiene Trump respecto a los aranceles y a lo que genera eso en el resto de la economía. Lo que sí es cierto es que la realidad que con la incertidumbre juega en contra de los mercados, juega en contra del negocio, juega a favor de una posición más conservadora. La gente empieza a poner en una situación de espera las decisiones de inversión o de consumo y las dejan más en el ahorro. Y es donde estamos nosotros, en una posición más conservadora, más de wait and see. ¿Preocupado por esa rebaja de calificación de Moody's, Ralph?
Bueno, a ver, tienes un déficit actual en Estados Unidos que es 120 y pico % del PIB. O sea, el mantenimiento de la deuda actual en Estados Unidos al año es más de $1 billón. Entonces, nosotros, más allá de preocupación en el corto plazo, nos preocupa un poco más el medio-largo plazo con lo que está pasando en Estados Unidos en términos de si al final el inversor mundial decide que igual ya no es el país de refugio en temas de renta fija, también en términos del dólar, a ver lo que pasa. Entonces, es interesante ver a largo plazo lo que pasa en Estados Unidos. Más allá de eso, quizá para nosotros lo que estamos viviendo es la realidad de un nuevo entorno donde va a haber en los siguientes 2 o 3 décadas esta lucha o de tensión entre bloques autocráticos y democráticos que se está expresando de ciertas formas. La guerra de aranceles es una forma de expresión y eso creará volatilidad más alta de forma estructural, más normalizada, ¿eh? No es que sea más alto de lo que hemos vivido en la historia, solo que lo que hemos vivido en los últimos 10-15 años. Pero parece que la guerra de aranceles empieza a encontrar un final, ¿no? Estamos ante una tregua. Primero Reino Unido, China, ahora acuerdos con Arabia Saudí y pronto llegarán acuerdos con Europa, esperamos. Bueno, nosotros lo que vemos es una pausa de 90 días, donde vamos a seguir viendo aranceles más altos desde luego que la segunda era de Trump. Entonces esto han sido muy buenas noticias para el mercado. Veíamos cómo las bolsas se disparaban la semana pasada, luego teníamos el dato que comentabas de Moody's el viernes, que de repente ahora todos los futuros vienen en negativo, con lo cual un poco en línea con lo que decían mis compañeros, debido a la incertidumbre que hay en el mercado, provocada principalmente por una figura que es Trump y por esa falta de transparencia, por esa falta de claridad, ¿no?, en cuanto a la política, pues tenemos mucha volatilidad. Como comentaba, lo vemos el tema de los aranceles como una pausa que lo que va a dar es también nuevas herramientas para nuevas negociaciones, pero bueno, no deja de ser unos aranceles más altos, y nosotros desde Fidelity, desde luego, lo que recomendábamos, como siempre, es diversificación y prudencia. O sea, no es un entorno ni para estar ahora tomando decisiones, sino esperar un poco a tener más claridad en el mercado y entonces, bueno, pues ver qué hacer. Vosotros desde Invesco, ¿cómo estáis viendo el momento de los mercados? No sé si son los aranceles, es la macro y ese posible menor crecimiento por el tema de los aranceles, esto de Moody's, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, los mercados en las últimas semanas han ido a un compás diferente a los datos y a las noticias que han tenido, por decirlo así, la macro. Es decir, estamos en un entorno en el que vamos a ir a un menor crecimiento y a una mayor inflación. Y hemos tenido pues las últimas 2 semanas pues un rally tremendo. El tema de Moody's, bueno, Standard & Poor's ya rebajó el paso de AAA pues a AA+. Entonces, bueno, yo creo que podía ser algo que estuviese descontado. Que toque el 5%, yo creo que vamos... Es que la volatilidad que hemos visto en renta variable también la hemos visto en renta fija. Es que hemos visto movimientos de 50, 60 puntos en el bono americano a 30 años en un solo día. Es decir, cosas que no lo habíamos vivido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, el problema hacia el que vamos es que vamos a estar peor de como estábamos hace pues 2 años, 3 años, 4 años, porque podemos tener aranceles. Si se quedan en un 10%, pues los aranceles son más flexibles, las empresas podrán bajar igual pues sus costes de alguna manera, tratarán, bueno, pues de reducir los beneficios, pero vamos a ir en un mundo en el que hay menos crecimiento y que las empresas pues van a ganar menos dinero. Entonces, en la bolsa, a medio y largo plazo, pues lo que va a ser descontar los flujos de beneficios de las compañías y vamos a ir a menores beneficios. Es decir, ya se está empezando a ver un poco cierto recorte. El primer trimestre ha sido muy bueno, pero el primer trimestre veníamos del pasado. Es decir, a futuro lo que iremos viendo es sobre todo el tercero y el cuarto trimestre, que la revisión de beneficios va a ser menor. ¿Hay que ser negativos? No creemos que
que hay que ser negativos, porque hay países que están tomando políticas fiscales muy agresivas. Es decir, yo creo que antes Mariano lo ha comentado, es decir, la política monetaria va a tener menos sentido. Si creemos que pues acabarán bajando tipos en Estados Unidos, posiblemente 2 veces, Europa también, pero la política fiscal va a ser lo más importante para hacer un poco frente al tema de aranceles y menor crecimiento. Oye, pero a pesar de todo esto que me estáis contando, las bolsas están totalmente disparadas. No sé si hay exceso de euforia. Pilar, ¿qué sientes con la cabeza? O sea, sí, o sea, desde el llamado Día de la Liberación ahora ha habido un boom bárbaro. Mira la tecnología, otra vez. Sí, bueno, pero no solo es la tecnología, ¿no? Hemos visto muy buen comportamiento en todo el tema de, pues comunicaciones, de farma, de servicios públicos. La verdad es que lo que te comentaba al principio, que hay una incertidumbre enorme. Desde luego, la guerra de los aranceles está lejos de acabar. O sea, eso es así, como decías tú, pues desde hace un par de meses hasta ahora, fíjate lo que hemos vivido. Ahora parece que las bolsas, a ver hoy cómo abren, pero cualquier noticia es muy sensible en los mercados y no hay que dejarse llevar. Como decía Fernando, los resultados han sido buenos en el primer trimestre. Pensamos que todavía no ha recogido todo el impacto de los aranceles y bueno, pues muy cautos, mucha incertidumbre, pero sí que es también estos entornos de incertidumbre lo que generan son muy buenas oportunidades, pero hay que buscarlas, hay que saber dónde estar, porque no todo vale, desde luego. ¿Veis exceso de optimismo en las bolsas? No sé, yo leí esta mañana desmadre en Wall Street. Más que exceso de optimismo, yo creo que hay un poco, y siguiendo la estela de lo que decía Fernando y Pilar, no hay que olvidarse que los aranceles empezaron el 2 de abril. Y el 2 de abril ya es segundo trimestre, con lo cual toda esta dinámica que se fue generando dentro de lo que son las compañías se va a empezar a ver a partir sería finales del tercer trimestre cuando empiecen a ver algunos resultados. Por el otro lado, el tema de las bolsas, la realidad es que hay ciertos sectores que son sectores que se transformaron en core, en sectores básicos, la tecnología, aunque haya volatilidad de la tecnología, tanto en los gobiernos, los consumidores y las compañías van a tener que seguir invirtiendo en términos tecnológicos porque ya no es una tendencia, sino es algo que es estructural. Y de esa manera hay ciertos sectores que van a seguir teniendo la misma estructura en términos de comportamiento de negocio. Ahora, lo que sí hay que ver es cómo afecta este tipo de tarifas a las diferentes compañías, si las compañías serán capaces de ser fijadoras de precios y trasladarle al consumidor al consumidor final los aranceles, o si lo tendrán que absorber a través de una reducción de márgenes. Y a partir de ahí van a empezar a ver ese tipo de selectividad en las compañías que puedan tener mejor y peor comportamiento. Hay bastantes partes a este tema. A ver. Entonces, primero tienes una bolsa que está recuperando últimamente porque hemos tenido un acuerdo sobre la bajada de tensión en aranceles. Pero no nos olvidemos de que el gobierno americano necesita aranceles actualmente porque si escuchamos a los políticos en Estados Unidos, han dicho claramente de lo que quieren hacer es cambiar el enfoque del crecimiento del sector público y el impulso fiscal que ha sido enorme en los últimos 2 o 3 años, en parte impulsando ese enorme déficit que tienen actualmente, y lo quieren trasladar a lo que es el sector privado. Pero unas cosas que quieren hacer, y lo han dicho claramente, es bajar los impuestos. ¿Cómo van a bajar los impuestos? Pues tú puedes hacerlo a través de un fuente de ingresos interno, pero tenemos un déficit de 120 y pico %, o lo puedes hacer a través de un fuente de ingresos externo, por ejemplo, a través de lo que sacas de los aranceles. Entonces, ellos necesitan mantener un nivel de aranceles que nuestra expectativa es de en términos reales, entre 18 y 20%. Eso no lo hemos visto desde los años 30. Entonces, la bolsa está reaccionando a un par de cosas. Uno, el optimismo de un acuerdo sobre aranceles, que en el fondo no es tan bueno porque seguimos teniendo un nivel de aranceles muy alto a nivel histórico, y los beneficios de empresas en el primer trimestre, que sospechamos sí han sido muy buenos, pero en parte impulsado por aranceles y muchas empresas y hogares adelantando consumo.
Y entonces, como bien ha dicho Fernando, tendremos que ver tercer, cuarto trimestre de este año el efecto real de lo que ha sido aranceles y también el consumo, si es adelantado o si va a haber más en el futuro. En este escenario quiero ideas de inversión tanto para el perfil más conservador y quiero ideas en renta fija, no sé, con las duraciones, con tipo, no sé si más crédito corporativo, bonos ligados a la inflación, deuda de aseguradoras, dónde poder encontrar valor para ese perfil más conservador. Y luego por la parte de renta variable, he visto que hay apetito por renta variable estadounidense, tecnología en estas 2 últimas semanas y también por Europa. Europa, ¿qué lugar? Y bueno, renta variable, ¿qué lugar en este escenario que me habéis dibujado debe ocupar en las carteras? Publicidad y me lo contáis. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. El 21 de mayo llega a Madrid un evento de influencers y finanzas sin precedentes. Finfluencers 2025. El evento trending topic de finanzas en el que Renta 4 Banco se suelta la corbata para hablar tu mismo idioma, uniendo a influencers del sector financiero como Vicente Varo, Héctor Chamizo y Enrique Couto, con nuestra directora de análisis Natalia Aguirre, para comentar toda la actualidad económica sin tecnicismos y desde un prisma más cercano. No te lo pierdas, entra en r4.com e inscríbete para seguirlo online. Finfluencers 2025. Hablamos de finanzas en tu mismo idioma. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León. El 19 y 20 de mayo, Salamanca acoge la gran cita gastronómica del año. Con la participación de los chefs más reconocidos a nivel mundial. Más información en turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, 8:32 de la mañana. Hoy con Mariano Gerenstein de Safra Saracen, con Fernando Fernández Bravo de Invesco, con Raf Elden de Bank New York y con Pilar García Germán de Fidelity. Oye, para los más conservadores, ¿qué proponéis? Nosotros estamos posicionándonos en la parte de lo que es la renta fija en tramos intermedios, ¿sí? en el rango de 4-7 años aproximadamente, que es donde creemos que todavía hay valor, en el sentido de que cualquier tipo de movimiento fuerte en la curva va a tener algo de duración y vas a estar más o menos protegido ante eventualmente caídas. Lo que también estamos viendo es que la pendiente de la curva se está haciendo cada vez más positiva. Entonces ahí creemos que también podemos aportar algo de valor, y a raíz de eso estamos también privilegiando lo que se llama el carry, que es el cupón de que va pagando la deuda en la medida que va pasando el tiempo. Ahí es donde nos estamos posicionando desde Safra. Vosotros, en la parte de renta fija, ¿cómo le estáis trabajando? Sobre todo en crédito investment grade europeo.
Quizás el tramo de duración, bueno, pues muy parecido, un poquito más corto, pues entre 2 y 5 años. Y ahí intentamos ser pues más conservadores en crédito, es decir, prácticamente estamos en investment grade, high yield, pues no es que estemos negativos, pero bueno, si queremos algo más de carry, pues nos vamos a deuda financiera, deuda subordinada, bonos híbridos. Pero bueno, pues en general preferimos tener algo más de riesgo de duración que de crédito, aunque pues la verdad que el crédito pues no ha tenido esa volatilidad que posiblemente ha tenido pues el equity. La verdad que los diferenciales se han mantenido ahí y la verdad que bueno, pues que bastante tranquilos con el crédito europeo. Estáis muy conservadores, ¿no, Pilar? ¿Vosotros también? Nosotros también, fíjate, casi más que ellos. Como comentaba antes, lo que hay que ser es muy selectivos, oportunidades hay. Nosotros quizá nos enfocamos más en cuanto a estrategias globales, duraciones cortas. En la parte, al final, la parte de crédito, vemos que los diferenciales están estrechos. En la parte de gobiernos hay incertidumbre, con lo cual nos quedamos, fíjate, en la parte de crédito todavía le vemos algo de oportunidad al high yield, bueno, fundamentales sólidos y rendimiento total atractivo, pero duraciones cortas. Y por la parte de gobiernos, pues mira, bonos ligados a la inflación, puesto que estamos en ese entorno que todavía la inflación, sobre todo en Estados Unidos, parece que va a estar más alta durante más tiempo, y Europa, pues a través del bono alemán, pero con duraciones cortas, con lo cual defensivos. Oye, os veo, sí, a todos muy defensivos. Sí. ¿No le echas un poco de picante? Bueno, venga, vamos a darle un poco de salsa a la fiesta. Hombre, aunque seamos conservadores, ¿no? Pero sí, quieres al menos superar la inflación. A ver, repetir mucho de lo que han dicho mis compañeros, igual hacer un poco más de hincapié sobre altos patrimonios, pero con cortas duraciones, porque ahí realmente te da igual crecimiento, inflación, lo que te importa realmente son flujos de caja. Y si tú tienes la capacidad de hacer el análisis, pues te está pagando bien, es un rendimiento actual entre 6 y pico, y gracias a los últimos movimientos del último mes, los diferenciales también han subido bastante. La otra cosa para la cartera conservadora, y fíjate que durante más de una década no hemos vendido ni un duro de estos fondos, pero de repente están en los últimos 2-3 años un poco más de moda, que es rentabilidad absoluta en renta fija, o sea, que están ofreciendo alfa de nuevo, porque alfa ha vuelto con la nueva dispersión y volatilidad, y están ofreciendo un tipo de rentabilidad con una volatilidad restringida muy interesante para cambiar, en vez de tener un monetario o una renta fija muy conservadora. Estos fondos también están funcionando. Yo ahí te quería comentar, Susana, al final la inflación en Europa, sí es cierto que, por ejemplo, en Reino Unido se está disparando, veremos el dato este miércoles, posiblemente se vaya por encima del 3%, pero en Europa está de momento controlada. Entonces, en un entorno pues de tipos que podemos estar en el 2, 1,75, inflación cercana al 2, al final un investment grade europeo te está dando tires del 3,6, 3,8, sin asumir igual pues mucho riesgo. Y quizás, yo creo que lo ha comentado también Ralph, y yo creo que también te gusta mucho, cuando todo el dinero, muchas veces hablamos de lo que hay en depósitos, de lo que hay en money market y demás, en letras, buy and hold, todo esto, quien tenga que pensar para sus próximos 12 meses le va a tener que dar una vuelta, porque ya no vamos a tener los tipos donde estaban pues hace 12 meses o 2 años, ¿no? Con lo cual yo creo que puede haber mucho movimiento pues de monetarios o de depósitos hacia ese rango de duraciones pues entre 2,5, 2,7, buscando pues más cupón, porque no te va a dar, o sea, buscando sobre todo superar la inflación, ¿no? Desde luego. Y es que porque ahora ya no te lo van a batir. Es que tenemos más de 1 billón de euros en monetarios en España. Más de 1 billón en monetarios. ¿Tiene sentido los monetarios ahora? Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. O sea, en un entorno, porque nosotros también vemos que van a seguir bajando tipos en Europa, un porcentaje de ese dinero en monetarios, porque estamos ya a niveles muy altos. No es que no tengan sentido. Bueno, los tipos dicen 1,75, ¿no? Van a bajar pero ahí. Es que hay un nivel tan alto que un porcentaje de ese dinero tiene que empezar a buscar algo un pelín más interesante. Y a colación de lo que decían los dos, tanto Ralph como Fernando, la realidad es que en un contexto en el cual la inflación aquí en Europa no está siendo tan alta y se esperan bajadas de tipos, el momento para empezar a buscar valores ahora y no esperar a que llegue al 1,5, 1,75.
Y dentro de lo que son este tipo de mezcla de lo que es la renta fija, en tener una renta fija de alta calidad en grado de inversión, y a nosotros donde estamos posicionándonos también es en deuda de aseguradoras que tienen un complexity premium, que son aproximadamente más o menos unos 100 puntos básicos adicionales por el nivel de complejidad que tienen los balances de las aseguradoras, que no dejan de ser investment grade, que no dejan de tener una duración razonable, que era el entorno donde nos estábamos posicionando, 4 o 5, y que tienen un cupón relativamente entre el 4,5 y 5%, con lo cual es juntar una serie de factores técnicos que te permite tener algo que sea razonable a medio y largo plazo. Me voy a la última parada publicitaria. A la vuelta miramos a la renta variable. Ahí, ¿dónde encontráis valor? ¿Dónde todavía hay oportunidad? No sé si estáis más por el lado value o por el lado growth. Por Europa, por carteras globales, Estados Unidos, la tecnología, no sé qué lugar ocupa en vuestras carteras. Publicidad y me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. 17 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Capital Intereconomía y estamos en tertulia de mercados buscando oportunidades e ideas de inversión en un entorno marcado por la tregua arancelaria y por los datos macroeconómicos. Esta semana viene la verdad tranquilita, aunque todavía conean algunos resultados empresariales que también están sirviendo como soporte. Hoy tertulia de mercados con Pilar García Germán, con Ralph Elder, con Fernando Fernández Bravo y con Mariano Gerenstein. Por la parte de renta variable, Fernando, ¿dónde veis valor? ¿Más Europa, más value, más Estados Unidos? Pues Andrés quizás lo comentaba, de la importancia de las políticas fiscales, y aquí nos centraríamos más en Europa y en Asia. De hecho, Asia está siendo también este año uno de los mejores índices, por ejemplo el índice de China. Pero bueno, centrándonos más en Europa, pues el llamado bazooka alemán o
todo pues el cambio un poco pues de paradigma, pues tanto en el gasto fiscal en Alemania y el gasto pues también que se está viendo pues en defensa en Europa, pues está cambiando un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí sí creemos que en los próximos años pues va a haber una inversión muy fuerte. Está ahora mismo, yo creo que funcionando muy bien el value. Yo creo que antes lo ha comentado también pues Pilar, pues sectores pues de servicios, de telecomunicaciones, bancos pues que lo están haciendo muy bien, y creemos que bueno, que Europa por un lado pues por valoraciones y por otro lado pues por inversiones, pues creemos que es una zona donde hay que estar. Y luego en Asia de la misma manera, es decir, China muy presumiblemente va a crecer al 5%, tenga aranceles del 10 o del 100, porque pues como país pues dependerán menos de las exportaciones, venderán pues en otras áreas o tirarán más de un consumo interno, ¿no? Entonces China sí creemos que a las valoraciones también en las que está pues merece la pena pues darle una mirada. Vosotros también en Fidelity estáis positivos con China. Sí, nosotros, a ver, por encima de todo, lo que nos gusta mucho es la renta variable global en su conjunto para diversificar, ¿no? Hablábamos de un entorno de incertidumbre y donde va a haber mucha volatilidad y donde estamos viendo mucha dispersión incluso en sectores y geografías, con lo cual, lo más importante, renta variable global. En segundo lugar, calidad. Es decir, compañías con balances fuertes, balances sólidos, que en este entorno quizá más recesivo, en este entorno donde vamos a tener tipos de interés más altos, sean capaces de sobrevivir ahí. Entonces, eso por un lado. A nivel regional, hemos neutralizado un poco la exposición a Estados Unidos y hemos sobreponderado, hemos subido Europa y a largo plazo Asia. Vale. Me preguntabas antes, seguimos positivos, a largo plazo creemos que es el país en el que hay que estar, por nivel de población, por formación, en fin. Antes o después tiene que empezar a tirar. Ya estamos viendo cómo este año está arrancando y está tirando bien, pero tiene que ir a más. India ha corregido mucho, que era un mercado que nos gustaba, pero estaba muy caro, y ahora ha corregido y nos sigue gustando. Y luego a nivel sectorial, lo digo siempre, la tecnología tiene que estar en todas las carteras, pero la tecnología en su conjunto, no solo los 7 magníficos, que también, ¿no? Estoy hablando de tecnología en su conjunto, bueno, puede ser tema de semiconductores, puede ser el tema de comercio online, puede ser el tema de entretenimiento, empresas de pagos, software, o sea, hay muchísimas ideas, mucho más allá de las 7 magníficas y mucho más allá de las empresas americanas. Entonces, es un año donde, debido al tema de la incertidumbre, hay que estar diversificados y hay que buscar oportunidades fuera de Estados Unidos. Otro sector que nos gusta mucho también es toda la parte financiera. Hablábamos que, bueno, pues los tipos van a estar altos durante más tiempo, con lo cual también es un sector muy atractivo, y lo mismo que la parte de tecnología. El sector en su conjunto, no estoy hablando solo de bancos, estoy hablando de aseguradoras, estoy hablando de fintechs, estoy hablando de bancos, con lo cual es el año para diversificar y buscar oportunidades más allá de los indexados o más allá de sectores muy puntuales o muy concretos. Mariano. Nosotros estamos, digamos, poniendo todo en contexto, donde preferimos posicionarnos más que en regiones es en temáticas. Y en sectores. Entonces, coincidimos ahí con Pilar en la parte global, coincidimos también en la parte tecnológica. También tenemos, por otro lado, creemos que hay apetito en la parte de salud, que también está muy infravalorada. Y de hecho, donde estamos empezando a posicionarnos es en lo que es lo que sería el MedTech, que es una combinación de salud y tecnología, que son todas soluciones para la salud, que creemos que eso es algo que es imparable y que está evolucionando a una velocidad sustancialmente mayor al resto de lo que es los diferentes sectores. De hecho, tiene en promedio un crecimiento en beneficios de un 75% por encima de lo que es el MSCI World. Entonces, en función de eso es donde preferimos posicionarnos, buscar sectores que busquen la transición ecológica. Tú sabes que nosotros desde Safra tenemos un perfil muy sostenible y creemos que la transición ecológica es una transición que es imparable y que es transversal, y preferimos posicionarnos en temáticas globales que aporten valor. Ralph.
Bueno, los compañeros han dado respuestas muy completas. O sea, solo para añadir, yo creo que desde finales de 2021, cuando QE se convirtió en QT y monetario se convirtió en fiscal, entonces ya no ha sido tan fácil esa idea de beta barata y beta fácil. No. Entonces, en general, apoyamos la idea de empezar a diversificar un poco más las carteras para buscar alfa o simplemente ideas o nuevas fuentes de ingresos en las carteras. En renta variable, ¿qué es lo que quizá más estamos empujando? Pues la idea de calidad, pero a través de value, de valor. Y eso para nosotros, el enfoque lo medimos a través de dividendos, eso es la parte de income. Si miramos en la historia, en los últimos 7-8 décadas, la parte del dividendo que formaba parte de la rentabilidad total de renta variable siempre ha sido más del 50%. Por tanto, dividendos y también Europa está un 30% de descuento a Estados Unidos. Es interesante. Pues con estas ideas ponemos el broche de oro. Mariano Gerestein desde Safra Saracín, Fernando Fernández Bravo desde Invesco, Ralph Elde desde Bank of New York y Pilar García Germán desde Fidelity. Gracias. Os veo en forma, chicos. Tenéis buen color, tenéis las pilas cargadas, así que a por la semana. ¡Feliz lunes! Adiós, chao, chao. Feliz lunes. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Hoy nos espera un día inestable con la llegada de una baja por el Atlántico. Afectará a la mitad norte peninsular con cielos oscurecidos y precipitaciones fuertes, acompañadas de tormenta en el Cantábrico y con menor probabilidad en las sierras del sudeste. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos al sur. Descenso de las máximas en la península y ascenso ligero en el tercio oriental. Las mínimas en aumento, salvo en el tercio sudoeste y en las islas sin cambios significativos. Viento flojo de dirección variable en la península con predominio de la componente oeste, salvo en el tercio oriental y Baleares, donde dominarán los componentes sur y este. En Canarias soplará un alisio moderado. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Esta es tu oportunidad. Del 21 al 23 de mayo te esperamos en el SIMA, en IFEMA, en el stand D201 BIS. Ven a conocer Sirena Invest, sí, con Y, y descubre por qué invertir en Polonia es una opción segura y rentable. Sirena Invest, expertos en inversión inmobiliaria internacional. Stand D201 BIS en el SIMA. No faltes. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Podríamos enfrentarnos a un lunes de consolidación. El futuro del IBEX 35 sube un 0,10%. Eso sí, pesa en el ánimo de los inversores la rebaja de Moody's a Estados Unidos y el débil dato de ventas al por menor en China. Recordemos que el IBEX 35 parte por encima de los 14.000 puntos. Está en máximos desde mayo de 2008. La pasada semana subió un 3,76% y en el año se anota cerca del 21%. Hoy vamos a conocer el dato final de IPC de abril en la zona euro y las previsiones de la Comisión Europea para 2025 y 2026. En Estados Unidos no hay referencias macro de interés, pero sí que hablarán varios miembros de la Reserva Federal estadounidense. Tenemos la prima de riesgo en 36 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,22%.
momento. En Europa. Futuros en rojo en Europa, caída del 0,30% para el DAX alemán y del 0,18% para el Eurostoxx 50, también caída del 0,17% para el CAC 40 en un día que hemos conocido las cuentas de Ryanair, que informó hoy de una caída del 16% de sus ganancias anuales debido a tarifas promedio más bajas. El beneficio, eso sí, de 1.600 millones se coloca en línea con las previsiones de los analistas encuestados por la compañía. Más cosas, ¿qué tienes? En las plazas americanas vemos caídas del Nasdaq 100 del 1,41% y del S&P 500 del 1,15%. En las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado con una bajada del 0,74%, Shanghái está operando plano pero con una subida del 0,03% y el Hang-Seng está cayendo un 0,15%. Materias primas, West Texas en $61,47 y el petróleo Brent en 64,90, onza de oro en $3.227, cruce eurodólar 1,1206, favorable a nuestra moneda. Me acompaña Alexis Ortega, asesor independiente. Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperas? Bueno, la verdad es que hoy hay muy pocas referencias. Vamos a tener el IPC de la eurozona, donde ya imaginamos que de alguna manera se cumplirá el dato provisional de mediados de principios de finales del mes pasado, en donde se situaba alrededor del 2,2%, y yo creo que la atención sigue estando de fondo en la guerra arancelaria, la inflación y el crecimiento, y ahí vamos a tener datos de IFO, de PIB alemán, y vamos a tener también la inflación del Reino Unido, que nos está sorprendiendo con una cierta resistencia a la baja. Yo creo que el escenario de fondo es crecimiento debilitándose, inflación resistiéndose a bajar. Oye, ¿y el bono americano a 30 años en el 5%, qué te indica? Bueno, que hay una cierta preocupación con obviamente con el problema de la deuda americana. No es un problema nuevo, pero desde luego Moody's, cuando ya ha rebajado, ya no, entre las tres grandes, ya todas ellas las han rebajado un escalón de la máxima categoría, y por lo tanto de alguna manera está empezando a ponerse de manifiesto que el problema presupuestario americano es insostenible. Un déficit público del 6,5, 6,7% es incompatible con una economía que crece al 3% y tiene una tasa de paro del 4,1%. De alguna manera se está poniendo ya el acento sobre ese tema. El bono a 10 años ya está en el 4,5 y se espera que en algún momento incluso puede llegar a algo más arriba. El problema de la deuda ha estado demasiado tiempo escondido y ahora de alguna manera está apareciendo de una manera muy importante, y yo creo que va a ser uno de los grandes temas de todo este año. Y otro de los grandes temas, la desescalada arancelaria. ¿Tú crees que hay exceso de complacencia, optimismo en bolsas? Bueno, la verdad es que lo que había era un exceso de pesimismo. Ahora prácticamente lo que nos tocaría sería es respirar un poco, por lo menos estar respirando durante 90 días. A medida que nos acerquemos al final de esta pausa, tendremos que saber exactamente si esta esperanza que ahora mismo tenemos de que todo esto sea un mal sueño se cumplirá o no se cumplirá. La verdad es que de alguna manera lo único que tenemos hasta el momento ha sido una cierta pausa, pero no vemos ningún tipo de avance. Si seguimos un poco en esta situación, pues a lo mejor dentro de 90 días tendremos que replantearnos este optimismo, pero de momento yo creo que debemos vivir una cierta tranquilidad después de un abril absolutamente desastroso. Estupendo. Alexis Ortega, gracias, que tengas buen día. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro